El escroto, por así decirlo, es una bolsa que contiene diversas estructuras anatómicas. Estas estructuras van desde los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, etc. Esta estructura, que es el escroto, puede ser afectada por diversas patologías o diversas enfermedades que van desde las enfermedades agudas hasta las enfermedades crónicas o enfermedades infecciosas o no infecciosas. Digamos que lo más grave sería tener una enfermedad aguda que esté causando problemas con el escroto, como una gangrena de Fournier, que pueden estar viendo imágenes ahorita. Puede haber una torsión testicular y esto está provocando también una enfermedad aguda, como pueden estar viendo también en las imágenes, o pueden tener una infección del epidídimo, lo cual causaría epididimitis. Y justamente sobre la última enfermedad les hablaré un poco en este video, sobre todo causas, síntomas y tratamiento de una epididimitis aguda. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas que se relacionan con la salud. Si es tu primera vez por aquí, puedes suscribirte, dejar un comentario en la parte inferior, darle like al video, compartirlo y decirnos qué te parece. Como les iba diciendo, en esta ocasión les hablaré un poco sobre la epididimitis. ¿Qué es la epididimitis? Es una infección del epidídimo que causa dolor escrotal de manera aguda. Pueden estar viendo unas imágenes más o menos del escroto. Como ven, el escroto contiene diversas estructuras anatómicas dentro, que van testículos, epidídimo, conducto deferente, vasos sanguíneos, etc. Esta bolsa escrotal puede estar inflamada y al estar inflamada va a provocar dolor intenso en los hombres. Y es que la epididimitis es una de las principales causas, si no es que la principal causa de dolor a nivel escrotal en hombres. Recordando que no es la única enfermedad que puede ocasionar esto, y de hecho las otras dos enfermedades agudas sería la gangrena de Fournier y sería la torsión testicular. Estas dos enfermedades son enfermedades agudas que requieren atención médica urgente porque corre peligro la vida. Como pueden ver en las imágenes, una gangrena de Fournier es una enfermedad bastante grave que es una infección de la bolsa escrotal. Esto requiere tratamiento urgente, requiere tratamiento antibiótico urgente, y una torsión testicular pues también va a requerir tratamiento de manera urgente por un urólogo. En este video que les hablo de la epididimitis, ¿qué la causa o qué causa esa inflamación del epidídimo? La principal causa de inflamación del epidídimo son infecciones, aunque no son las únicas. También hay otro tipo de enfermedades que puede inflamar el epidídimo, como enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias o traumatismos, que son golpes. Esto también puede inflamarlo, pero la causa más común de inflamación del epidídimo justamente son las infecciones. Y es que si tú como hombre tienes alguna molestia a nivel testicular, habrá que considerar estas tres enfermedades que te estoy hablando: torsión testicular, epididimitis o alguna otra enfermedad mucho más grave. Y si concluyen que es epididimitis, habrá que pensar en las principales enfermedades infecciosas que puedan ocasionar esto. Por así decirlo, podríamos dividirlo en dos grupos: personas mayores de 35 años y personas menores de 35 años. Si tú tienes actividad sexual, tienes menos de 35 años y estás teniendo una epididimitis, muy probablemente estés infectado por algún patógeno de transmisión sexual. Y es que las enfermedades de transmisión sexual pueden causar muchas enfermedades. Una de estas es la epididimitis. Las dos bacterias más comunes serían Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis. Estas dos serían las principales bacterias que causan epididimitis en hombres menores de 35 años con actividad sexual. No son las únicas, porque hay muchas otras bacterias como Ureaplasma y Mycoplasma, pero estas son las principales que pueden ocasionar problema a nivel escrotal. Por otra parte, si la persona tiene más de 35 años sin tanta actividad sexual y está presentando epididimitis, se pueden considerar también estas dos bacterias, pero también estaríamos considerando otro tipo de bacterias entéricas como E. coli, Klebsiella, etc. Además, si se tiene el antecedente de tener sexo insertivo a nivel anal, habrá que considerar también otras bacterias gastrointestinales que puedan estar ocasionando epididimitis. Este antecedente de tener vida sexual activa o no es súper importante, porque a partir de aquí nos podemos centrar más o menos en el tratamiento que le podemos dar al paciente. Ahora se preguntarán, ¿qué síntomas va a causar una epididimitis? El principal síntoma va a ser dolor a nivel testicular. Este dolor va a causar que el testículo se retraiga, que el testículo tenga una sensibilidad mucho más incrementada, que haya un disconfort a nivel genital. Puede haber también hinchazón, puede haber enrojecimiento y puede estar acompañado de algunos síntomas urinarios como dolor al orinar, dolor a nivel inguinal o en algunas ocasiones fiebre y malestar general, porque al ser una infección puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica que cause muchos síntomas a nivel general.
Esto nuevamente les digo, es importante hacer la diferencia entre una epididimitis, una torsión testicular y una gangrena de Fournier, que son las 3 enfermedades más frecuentes que podrían llegar a afectar a esa área del hombre. Por lo cual, si tú estás teniendo dolor, ya sea agudo o crónico, te invito a acudir a revisión con un especialista, con un urólogo, puede ser tal vez un infectólogo, para que te manden a hacer los estudios adecuados, puedan llegar a tu diagnóstico correcto y recibas el mejor tratamiento para que tu malestar mejore. ¿Cuál es el tratamiento de una epididimitis aguda? Bueno, una vez que se concluye que el paciente tiene epididimitis y se han excluido otras causas mucho más graves, el tratamiento inicial van a ser antiinflamatorios, antibiótico y valorar si no requiere algún otro tipo de tratamiento quirúrgico el paciente. Todo esto acompañado también de hielo ayuda bastante y de elevación escrotal para evitar que se esté manteniendo esa inflamación y ese malestar. Todo es importante, pero digamos que el punto más importante de todo el tratamiento es el inicio temprano de los antibióticos. Y es que los antibióticos, pues hoy en día se ha corroborado que ayudan a disminuir los síntomas de la epididimitis aguda en casi el 100% de personas, siempre y cuando reciban tratamiento correcto, a dosis correcta y por el tiempo correcto. Si tú no recibes el tratamiento adecuado, puede que no se resuelvan tus síntomas o estos síntomas perduren o tengas algún otro tipo de complicación. Dentro del tratamiento que usamos para tratar una epididimitis aguda van medicamentos como ceftriaxona, doxiciclina, acitromicina, levofloxacino o ciprofloxacino. Esto por decir algunos, pero el tratamiento siempre va encaminado y va individualizado a cada persona, por lo cual si tú tienes algún tipo de problema de estos, te invito a acudir con un experto, con un especialista, quien va a determinar cuál es el mejor tratamiento para ti y cuál es el mejor estudio que te pueden realizar para descartar algunas complicaciones que puede ocasionar esto. El tratamiento se da por 10 a 14 días en promedio, puede ser tal vez un poco más largo en algunas personas, siempre es importante no dar menos de 10 días de tratamiento y además del tratamiento pues se pueden dar antiinflamatorios que van a ayudar a mejorar los síntomas, antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etc. Siempre es importante hacer el diagnóstico temprano, dar el tratamiento temprano y si tú estás teniendo algún tipo de estos problemas, dolor a nivel testicular, hay que acudir a revisión. Porque no todo es infección, no todo es inflamación por alguna bacteria. Hay otro tipo de inflamaciones que pueden causar problemas a nivel escrotal o a nivel testicular, dentro de las cuales incluyen cáncer, enfermedades de la sangre, causas autoinmunes, causas inflamatorias, causas degenerativas, problemas anatómicos, golpes, traumatismos, problemas a nivel inguinal como alguna hernia inguinal, etc. Siempre es importante acudir a revisarte para saber qué tienes y en caso de que tengas algún problema agudo, se dé tratamiento de manera oportuna. Como ven, es un tema súper importante del cual habrá que tener conocimiento general. Espero que les haya servido bastante el video. Si ustedes tienen algún problema de estos, pueden dejar su comentario en la parte inferior cómo les fue, qué han hecho. Recuerden acudir con un especialista de manera oportuna para recibir el mejor tratamiento. Suscríbanse al canal, visiten mis redes sociales y nos vemos en la próxima.